últimos años nos enfrentamos a un reto muy grande: derrotar a una tiranía corrupta y corruptora. La promesa de que Chihuahua se posicionaría entre las 150 ciudades del mundo con un transporte eficiente nació muerta. La inversión de 1,000 millones de pesos en el Vivebús, inaugurado el 23 de agosto de 2013, se fue a una alcantarilla que todavía no termina por destaparse. Esa misma fecha, por la tarde, choferes y transportistas protestaron al saberse excluidos en el nuevo sistema. Su manifestación coincidió con la protesta ciudadana para clausurar simbólicamente la réplica del mausoleo de Villa, que comenzaba a construirse en la Plaza Mayor. La represión vino enseguida. Los transportistas negociaron y se fueron. Los ciudadanos fueron esparcidos a golpes y gases lacrimógenos. Sigilosamente, esa noche Duarte envió maquinaria para derribar la obra negra del mausoleo pirata. Esa fue la primera derrota política del duartismo frente a una ciudadanía organizada y unida. Tres días después, el 26 de agosto, la ineficiencia del Vivebús fue revelada en su primer día de operación. Los usuarios protestaron, fueron nuevamente reprimidos y hubo detenciones arbitrarias. Al día de hoy, la inoperatividad y la corrupción en el sistema de transporte que prometió ser moderno y eficaz le costó, entre otros grandes males al cacique, su derrota electoral. El Vivebús, el sistema de salud corrompido y deficiente, una burocracia ninguneada, la compra de líderes y partidos otrora de oposición, la imposición de magistrados, la manipulación en el poder legislativo, ciudadanos vapuleados, fraudes en el extranjero, el enriquecimiento ilícito, el uso de prestanombres, ciudades devastadas por la mala planeación y falta de infraestructura, pueblos empobrecidos, productores ignorados y las mentiras recurrentes representan hoy por hoy la herencia de un duartismo que una ciudadanía madura, crítica y bien plantada jamás ha de tomar. Hemos ganado, pero hay tareas pendientes. El tirano tiene que pagar. Tenemos que sentarlo ante la silla de la justicia a que rinda cuentas y pague por sus faltas. Chihuahua está esperando esto y lo va a lograr. De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda Federal, el estado de Chihuahua debe 41,000 millones de pesos al segundo trimestre de 2016. Sumando la deuda de última hora aprobada por el Congreso de mayoría priista, en septiembre la deuda habrá ascendido a 46,000 millones de pesos. Es decir, para cubrir la deuda de César Duarte, cada chihuahuense tendría que pagar de su bolsillo más de 12,000 pesos. Ha habido una gran resistencia activa, pasiva también, y nos hemos dado cuenta de bulto que las luchas que aparentemente se presentan como desiguales no lo son tanto. En Chihuahua hay una insurgencia ciudadana que ha logrado con creces derrotar a la tiranía. El municipio de Cuauhtémoc ocupa el primer lugar nacional en desapariciones forzadas de personas, con 309 casos, según informes de Amnistía Internacional y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El caso más reciente en esta región es el del empresario menonita Timmy Enns, secuestrado y asesinado a pesar del pago por su rescate. El primer año de gobierno de Peña Nieto, Chihuahua ocupó el tercer lugar de homicidios con 3,357 casos. Durante los primeros 4 años de su gobierno, Duarte llevó al estado a un segundo lugar con 10,702 asesinatos. En el primer semestre de su último año, mantiene a Chihuahua en el primer lugar de homicidios con 793 casos. Antes de irse, Duarte deja una tendencia criminal al alza con 100 asesinatos mensuales, donde mayo y julio se reportan como los más violentos de 2016. En 2015, se cometieron en el país un total de 20,525 homicidios, de los cuales 2,352 corresponde a mujeres.
Los feminicidios entre 2010 y 2014 en Chihuahua alcanzaron la cifra de 727, es decir, un promedio de 15 mensuales. Al año siguiente, 111 feminicidios más se registraron principalmente en ciudades como Juárez, Chihuahua y en municipios de la Sierra, y en lo que va de 2016 se han registrado 38 asesinatos de mujeres, es decir, uno cada 4 días. César Duarte se va con el repudio generalizado de los chihuahuenses, pero, insisto, hay tareas pendientes. La tarea pendiente es mantener el vigor de los ciudadanos, el vigor siempre presente y siempre actuante. No habrá triunfos en contra de la corrupción política y la impunidad si los ciudadanos no despliegan sobre las calles, sobre los tribunales, la fortaleza que les asiste para cambiar de régimen político. El salario mínimo es de 73 pesos. Chihuahua ocupa el lugar 17 del país, con ingreso promedio de más del 40% por debajo del salario de Campeche, primer lugar nacional. Predominantemente maquilador, Chihuahua ocupa el último lugar en generación de empleos, por debajo de 4 estados fronterizos. El 67% de los trabajadores en Chihuahua solo estudió secundaria y 2% no ha ido a la escuela. Solo 16% tiene estudios superiores. Los empleos son de bajo salario y destinados a trabajadores de poca preparación académica. La mitad de la población económicamente activa en el país se encuentra hoy en el empleo informal. En Chihuahua, el porcentaje es de 34.4%. En el estado de Chihuahua se reveló que 1/3 de su población vive hoy en situación de pobreza. El 5.4% de los chihuahuenses vive en pobreza extrema. En ese rubro, Chihuahua es el más alto del país. El municipio de Batopilas fue nombrado Pueblo Mágico en 2012. Es uno de los más pobres del país y 1 de cada 2 habitantes vive en condiciones de pobreza extrema. Unión Ciudadana es un grito en favor del derecho y la ética política. Su fortaleza está en la congruencia para proponerse metas y alcanzarlas. Estas metas hoy necesariamente se deben ver coronadas con 2 grandes propósitos: llevar a los corruptos a los tribunales y que regresen lo que hurtaron al erario, al patrimonio de todos los chihuahuenses. Chihuahua es el tercer estado más corrupto después del Estado de México y Sinaloa. Registra más de 36,000 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes. En democracia, Chihuahua saca 5.6 puntos y en el rubro democracia de las instituciones 3.9 puntos. Los corruptos hoy están derrotados electoralmente, pero no han sido liquidados. Las transiciones históricas son largas y más largas si nos atenemos a detentar exclusivamente las instituciones públicas. La fortaleza está en la calle, la fortaleza está en la plaza pública, la fortaleza está en la lucha en los tribunales, la fortaleza está en la más amplia solidaridad, la fortaleza está en una ciudadanía siempre activa y siempre presente. Unión Ciudadana transitará los próximos años, los próximos meses, las próximas semanas por ese camino, por ese derrotero que ha dado ya frutos. El juicio de la historia ya se emitió, pero queremos el juicio de los tribunales. Una lección se impone ahora. Hemos visto en estas imágenes la presencia de ese desconocido y despreciado de la política, el ciudadano, la ciudadana. Esos olvidados de nuestra historia se han puesto en acción. Exigen congruencias, exigen sacrificios y saben que necesariamente llegará el triunfo.
república necesita regenerarse, reconstituirse, y solo lo logrará cuando entienda centralmente que el ciudadano no está sujeto al poder, que el poder es quien debe servir al ciudadano, a la sociedad. Les deseo a todos que esta lucha continúe, sin protagonismos, sin vanidades, sin envidias, porque esa es la base de la construcción de un altruismo genuino que rinda frutos a los chihuahuenses.